Vamos en nuestras Biblias a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses para que continuemos su estudio en su capítulo primero. Nuevamente leamos aquellos versículos 27 y 28, del cual hemos extraído unas características, un carácter de lo que es el cristiano. Dice así la santa, inerrante y todo suficiente palabra de Dios en el Filipenses capítulo 1, versículos 27 y 28. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros, o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Padre, te pedimos que bendigas esta palabra. Antes de iniciar estas porciones últimas de este capítulo primero de esta carta, ya habíamos sido sacudidos por un par de versículos, el uno de ellos en su oración inicial que le envió por medio de Epafrodito a los filipenses, y dice así en el versículo 6 de ese capítulo 1: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él comenzó la obra en nosotros y Él la perfeccionará el día que estemos de frente a nuestro Salvador. Dicho verso nutre y soporta aquella doctrina hermosa de lo que es la perseverancia final de los santos. Dios preserva y el hombre persevera. Dios preserva y el hombre persevera. De Dios es la salvación y preserva al hombre hasta su santificación. Y el otro verso impactante que hemos visto y quería recordarlo fue el que vimos hace dos o tres sábados, que marca, que sella lo que es el testimonio de Pablo del Evangelio, porque él dice: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para él para nosotros es un gran testimonio, es una forma de vida, es su norte. Nos dejó quizás esta definición grande de lo que es ser un cristiano. Luego iniciamos esa porción, ya dejó su testimonio y arrancamos con esa porción, hablando él, dirigiéndose hacia los filipenses. O sea, hoy lo podemos ver como hablando a la iglesia universal. Ese versículo 27 que ya empezamos hace tal vez un par de domingos, empieza con la palabra solamente, solamente, y que la debemos de entender como únicamente, únicamente. O sea, el mensaje que él va a decir de ahí en adelante, no hay otra cosa. No importa si él iba a ir o no, no importa si él los estaba mirando o no, no importa. Él solamente quería que ellos se comportaran como ciudadanos del cielo, como verdaderos ciudadanos del cielo. Dio tres características. La semana pasada vimos una exhortación acerca de estar firmes, pero esa firmeza también necesita que, ¿para qué? ¿Para qué debo estar firmes? Y hoy continuaremos con esa segunda característica o actitud o aspecto del Evangelio, que a la vez era una exhortación para los filipenses, pero que también es para la iglesia de hoy, para la iglesia universal. Hoy veremos una exhortación a combatir juntos, a pelear juntos, a batallar juntos. Veamos esa parte final del versículo 27. Combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Y en la Biblia de las Américas, ese combatiendo lo traducen como luchando unánimes por la fe del Evangelio. Combatir, luchar. Hay dos palabras importantes que miraremos hoy, que es la palabra luchar o combatir y la palabra unánime. Esa palabra luchar, el original es sunatleo, e implica esa lucha hombro a hombro, estar uno al lado del otro, un hombre al lado del otro contra un enemigo opositor, como en una batalla o en unos juegos atléticos, donde hay un grupo de jugadores que están parados al frente de otro grupo de jugadores, y creo que el mejor ejemplo lo podemos ver en el fútbol americano, en el rugby, cómo ellos
hacen un gran muro uniéndose unos con otros para evitar que los otros les ganen terreno. De esa manera, ese es el significado de esa palabra, de tal forma que Pablo nos da a entender que hay un esfuerzo, que hay una lucha, que hay una pelea, y quizás es la parte de la vida cristiana. La vida cristiana es eso, es una lucha hombro a hombro con nuestros hermanos, con los unos y los otros, peleando esa buena batalla, saliendo adelante. Y esto también nos da a entender que esa batalla, esa lucha por la vida cristiana no debe darse sola. No debe darse sola. Por eso es importante la unidad, por eso es importante la iglesia, por eso es importante que nosotros nos congreguemos. No existe una iglesia de una sola persona. Somos un cuerpo lleno de una cantidad de órganos y de partes. Alguna vez decíamos en un sermón que la iglesia no tiene un banco de órganos. Por allá hay un hígado, por allá hay una uña, por allá hay un cabello. No, es unido, es un cuerpo, es un edificio. Un edificio no tiene el segundo piso por fuera, no, lo tiene integrado. Porque estamos luchando contra un enemigo altísimamente poderoso. Y de verdad, solos no somos imposibles de sostenernos en la batalla. Por eso también debe sostenerse una batalla unánimes. Dentro de su plan divino, Dios estableció la iglesia, Dios estableció un pueblo. La estrategia de Dios era que el pueblo estuviese unido. La estrategia del enemigo es dividir el pueblo de Dios, y lo vemos en muchas ocasiones al ver que venía esa raíz perfecta de lo que era el Señor había establecido como su religión, su camino, y cómo se abrió en miles y miles de vertientes, en miles y miles de divisiones. Esas divisiones, esas formas de ver, de discutir la doctrina, de pensar en una cantidad de cosas, sacar textos fuera de contexto y convertirlos quizás en una gran teología, en una gran doctrina. Eso generó inmensas divisiones. Dios, su plan perfecto, su estrategia de Dios era tener siempre un pueblo unido, y la estrategia del enemigo era dividir al pueblo de Dios. Y eso es lo que Pablo es muy consciente de eso, y él continuamente está, digamos que, recordándole la necesidad a la iglesia de siempre permanecer unidas. Y quizás vamos a dedicar un rato a hablar de esa unión. Es supremamente importante. Miren, la fortaleza del enemigo, del opositor, es completamente extraordinaria. Su astucia es superior a nuestra habilidad de discernir esas artimañas que él utiliza para dividir la iglesia, para atacarla, para atacarlos a cada uno de nosotros. Y por tanto, se hace necesario que vivamos como lo vimos hace 8 días, firmes en el espíritu, que tengamos firmeza. Vimos la forma como podemos ser firmes, y así, siendo firmes, podemos luchar tú y yo de una manera unánime. Es la única forma de vencer al enemigo, siendo unánimes. Y miren cómo el apóstol Pablo en la Sagrada Escritura cómo habla de esta unidad. Miren en Romanos 12:5. Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Somos muchos, pero somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1, versículo 10, en la parte final dice: y que no haya entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Era importante para el apóstol Pablo. A los de Galacia también les escribió en el capítulo 3, versículo 28, dice: ya no hay judío ni griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Somos uno, un cuerpo, una iglesia. Es la forma como nosotros, hombro a hombro, vamos ganando terreno. Y en la carta del apóstol Pablo a los Efesios, y créanme, lo hemos dicho, y ustedes saben que los títulos no son inspirados por el Espíritu Santo, pero aquí este título, vamos todos por favor a Efesios 2:11, y el título que muchas iglesias va a tener dice: uno en Cristo. Efesios 2:11, vamos a leer de ahí en adelante.
una porción interesante para que la entendamos. Dice así la palabra del Señor. Por tanto, Efesios 2:11, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismos de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros, que estabais lejos, y a los que estaban cerca, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Vuelve y se repite esa palabra de conciudadanos, de ciudadanos. Ya no somos advenedizos, ya no somos diferentes, estamos en un pueblo diferente, no. Ya no somos extranjeros del pueblo de Dios, no. Somos miembros de la familia de Dios. Versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Estamos parados sobre la roca, sobre la piedra que es Cristo, guiados por el fundamento de los apóstoles y los profetas, en quien todo el edificio, un edificio, eso somos, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Y es clarísimo la intención que tenía el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, de la palabra unidad, de la palabra unanimidad. En Efesios 4:3 dice: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Versículo 4: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo. No existe dos señores, no existe una fe para una cosa, no, es una sola fe, la fe en una persona, la fe en Jesucristo, un solo bautismo, uno solo. Versículo 13 de este capítulo 4 dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Tenemos un reto inmensamente grande, y es estar unidos en estos momentos tan difíciles que está pasando el mundo. No nos podemos encontrar, no nos podemos abrazar, no nos podemos dar calor los hermanos cuando estemos reunidos en el templo alabando al Señor y recibiendo su palabra. No lo podemos hacer en este momento. Se están haciendo apenas ensayos en las iglesias con cierto distanciamiento, aprobados por la alcaldía local para poderlo hacer, pero es un reto para la iglesia. Es la manera como demostramos que el Espíritu Santo está entre nosotros, en que nosotros estamos unidos, estamos unánimes, estamos creciendo, nos estamos ayudando los unos a los otros, un gran reto. Leyendo esto, les voy a hacer una pregunta. ¿Creen que es importante la unidad del cuerpo de Cristo? ¿Creen que era importante para Pablo esto? Porque miren en Juan 17, que ya lo vimos, Juan 17, 21 dice: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Una de las formas en que el mundo se da cuenta que es una iglesia establecida por el Señor es que hay unidad, es que hay unanimidad. Lo acaba de decir el Señor.
en su oración al Padre. Vuelvo y pregunto, ¿crees que es importante la unidad del cuerpo de Cristo? Es vital, es importante. Pablo va a desarrollar esa idea todavía más en el próximo texto. Cuando empecemos el capítulo 2, va a desarrollar mucho más esa idea de lo que nosotros estamos exponiendo hoy. Miren en el capítulo 2, versículo 2 del mismo Filipenses. Vayan ahí, capítulo 2, versículo 2. Dice, completad mi gozo, dice Pablo, sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Versículo 3, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Pablo está uniendo aquí varias ideas, pero una de ellas es, miren, yo me lleno de gozo, yo estoy feliz, mi gozo es porque veo que ustedes están progresando, es porque ese progreso me llena a mí de gozo, y quisiera hacer mi gozo mucho más completo en que yo me dé cuenta de que ustedes tienen un mismo amor. Veo que están progresando en la doctrina por la referencia que me dieron de ustedes, pero me encantaría, me llenaría mucho más de gozo si ustedes están en un mismo amor, que sean ustedes unidos por el mismo espíritu y que estén dedicados a ese mismo propósito, y por nada del mundo, por favor, no lo hagan, dejen de ser egoístas, que el egoísmo no esté entre ustedes, ayúdense los unos a los otros. Y consideren al otro, el que está sentado al lado tuyo, a tu hermano, a aquella persona que hace parte de la iglesia, considera lo más importante que tú. Qué petición tan hermosa la de nuestro hermano Pablo. Luego lo veremos en más detalle cuando veamos ese capítulo 2. Ahora todavía estamos en el capítulo 1. El Espíritu Santo tenía mucho para decirnos en este capítulo. Y eso es lo que Pablo está tratando de comunicar. Eso es una idea vital para el cuerpo del Señor. Si el Espíritu de Dios no está morando en nosotros, si el Espíritu de Dios no está obrando en nuestras vidas, que no se note en nuestras vidas, si el Espíritu de Dios no se está moviendo entre nosotros, esa unidad que Pablo está tratando de sostener, esa unidad que Pablo está tratando de cultivar, esa unidad que Pablo está tratando de trabajar por ella, no va a ocurrir. No va a ocurrir. Un comentarista dijo lo siguiente acerca de este pasaje. Dice, la unidad no simplemente ocurre como por arte de magia, no aparece así, ¡fa! No, la unidad hay que trabajarla. Por eso les dije yo que es un gran reto que nosotros también estemos llamándonos los unos a los otros. Llamémonos, miremos cómo estamos, qué necesidad tienes, hermano. La unidad hay que trabajarla. Créame, la unidad necesita que nosotros la cultivemos, la cuidemos, le echemos agüita. Hay que cuidarla. No simplemente aparece como un simple fruto del Espíritu Santo que brota y ya. No. Es algo que necesita que le dediquemos tiempo, que la querramos. Y esa unidad es vía la palabra de Dios. Ahí encontramos la forma como nosotros nos podemos unir. Otra vía es el Espíritu de Dios. Otra vía es la oración. Pero créame, necesita ser cultivada, y es algo que Pablo está pidiendo en estos pasajes. Y luego entonces, luego de decir ese deseo, es que ustedes puedan estar firmes en el Espíritu. Acuérdense en los 8 días, firme en el Espíritu, para que podáis luchar, para que podamos batallar, sabemos que hay una guerra, sabemos que tenemos un gran opositor, sabemos que hay un enemigo y necesitamos luchar, contender de una manera unánime por la fe del Evangelio. Y hablando de ese enemigo, sí, vemos a Satanás ahí. Acuérdense que es el padre de mentira. Pero ¿cuál es su tarea? Hemos estado diciendo que el enemigo muchas veces, como es el padre de mentira, tiende a confundir la iglesia, tiende a confundir a muchas sectas. Y posiblemente nosotros veamos en otra iglesia, quizás veamos a los enemigos, o quizás
porque la abrieron al frente de nosotros. O podemos creer que es a un hermano o a alguien que va a otra iglesia y lo podemos ver como un enemigo. O aquel que viene inclusive a nuestra propia iglesia, pero que piensa en ciertas doctrinas no fundamentales, piensa diferente de nosotros. Nosotros en ningún momento vemos a nuestro hermano MacArthur como un enemigo nuestro, porque piensa o tiene unas diferencias doctrinales con respecto a las dispensaciones, al dispensacionalismo. Pero créeme, mi hermano, ese no es tu enemigo, es un engaño de Satanás. Nunca, jamás será tu enemigo ese. Tu enemigo es otro. Recuerden, nuestro archienemigo, nuestro poderoso enemigo es Satanás. Y a menos que nosotros estemos unidos, nosotros jamás podremos vencer a ese llamado, nuestro enemigo, que es llamado con excelencia. Él es excelente en su trabajo. Mientras nosotros estamos dormidos, Él está despierto. Él es el padre de mentira, nos confunde, nos hace creer que nuestro enemigo es otro y que se esconde en otra parte para que nosotros nos distraigamos. Y no se olviden lo que vimos hace 8 días. Ese enemigo no es un gatito que nos araña, que de pronto nos muerde. No, es un león rugiente que anda buscando a quien devorar. De tal forma que mientras yo estoy distraído atendiendo otras cosas, los cuales no es mi enemigo, él está haciendo muchísimos estragos en medio del pueblo de Dios, en medio de nuestras iglesias, haciendo divisiones, creando disensiones. Y esa es una estrategia que él tiene. Esa estrategia no es nueva, esa estrategia la tiene desde el mismo inicio de su maldad. El creerse Dios. Y Pablo está diciendo, no permitan que el enemigo haga eso. El demonio siempre ha sido mentiroso todos los tiempos, absolutamente todos los tiempos. Él es llamado el padre de mentira. Su objetivo es engañarnos. Como dice Juan 8:48, Él es el padre de la mentira. Y entre otras cosas porque se disfraza de ángel de luz. Miren miren su forma como se camufla. Dice 2 Corintios 11:14, y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Y todos entendemos la diferencia en lo que hay entre tinieblas y luz. Y créanme que las entendemos como esa gran metáfora que existe entre el mal y el bien. Si alguien ve un ángel de luz, automáticamente le podrá parecer como si fuera un buen ser, ya que ya relaciona el mal con las tinieblas y la luz con el bien, con Dios, y es un poderoso prototipo de la historia de la humanidad. En la Biblia, la luz es una metáfora espiritual de la verdad y de la naturaleza inmutable de Dios, como dice Santiago 1:17. Y se usa mucho también para ayudarnos a entender que Dios es totalmente bueno y voraz, como dice la primera carta de Juan. Cuando estamos en la luz, estamos de Dios. Él nos insta a que nos unamos a Él en la luz, como dice primera de Juan 1:7. Porque su propósito es darnos luz. Dios ha creado la luz, habita en la luz y pone luz en los corazones de los hombres para que podamos verlo, conocerlo, entenderlo y conocer su verdad. Entonces, cuando Él se disfraza de ángel de luz, Él aprovecha que de pronto la gente pueda confundir esa luz con la luz verdadera. Así que en ese 2 Corintios, capítulo 11, versículo 14, dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. Quiere decir que Satanás, miren la forma del engaño, miren la forma de la mentira, se aprovecha de nuestro amor por la luz con el fin de engañarnos. Y mucha gente, si no tiene el soporte necesario, la doctrina necesaria, no está con los hermanos verdaderos, puede caer. Él, Satanás, quiere hacernos creer que Él es bueno, que Él es sincero, que Él es amable, que Él es amoroso, que Él es muy poderoso, queriendo poseer todas las características que tiene Dios. Si Él se presenta con cachos, con cola, rojo,
haciendo unos gritos y una voz terrible, créame que a la gente no le va a traer eso, le va a tener pánico. Pero no, él se disfraza de una manera diferente. La mayoría de las personas no son atraídas por la oscuridad, sino por la luz. Por tanto, Satanás aparece como un ser de luz para acercarnos a él y a sus mentiras y engañarnos. Nuestra lucha no es contra carne y sangre. Vamos todos a Efesios 6, por favor. Efesios 6. Efesios 6, versículo 12. Vamos a leer 4 versículos de ahí. Dice así: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Vuelve la palabra firmes, estar firmes. Pero estar firmes ¿para qué? Miren dónde está el ataque al Evangelio, el ataque de Satanás sobre lo que estaba diciendo el apóstol Pablo. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados con los pies del apresto del Evangelio de la paz. Ceñidos los lomos con la verdad. ¿Por qué? Porque nos van a engañar, porque hay mucho engaño, porque ese enemigo quiere distraer, quiere traer otro evangelio. Satanás nos presenta un evangelio completamente falso, un Cristo falso, una salvación completamente falsa, una doctrina falsa, unos hermanos falsos, una iglesia falsa. Por eso Pablo enfatiza al final del versículo 27 por la fe del evangelio, por la fe del evangelio. Las falsas enseñanzas de las tinieblas no poseen esa fe que es la fe de salvación. No la poseen. Es una fe falsa, es un Cristo falso, es un bautismo falso. Nosotros no vemos como enemigo nuestro a la iglesia de Roma, no son enemigos nuestros. Ellos cayeron en la trampa de Satanás, en la trampa del engaño doctrinal. A ellos se les montó una cantidad de doctrinas de hombres. Si ellos revisasen sus doctrinas a la luz de la Sagrada Escritura, van a encontrar unas inmensas diferencias. En algún momento, cuando yo estaba saliendo del catolicismo romano, estudié el catolicismo romano contra la Sagrada Escritura y encontramos más de 15 dogmas contrarios a lo que dice la Sagrada Escritura. Fueron engañados, se dejaron engañar por el príncipe de las mentiras, por el rey de las mentiras que es Satanás. Esas falsas enseñanzas de las tinieblas no poseen la verdadera fe que es para salvación. No, ellos han creado una serie de caminos alternos para tratar de llevar la gente al Padre, la gente al cielo, pero no están llegando allá. Eso es lo terrible de esta situación. Y Pablo estaba convencido que su discípulo Timoteo, al que le decía su hijo a Timoteo, estaba firme para pedirle lo siguiente. Acuérdese, por la fe del evangelio, de ese evangelio verdadero, el que ya lo hemos estudiado. Miren 1 Timoteo 1:18 como dice. 1 Timoteo 1:18. Dice así: este mandamiento, hijo Timoteo, te encargo para que conforme a las profecías que se hicieron antes en cuanto a ti, milites en ellas, milites por ellas la buena milicia. Hay una milicia buena y hay una milicia mala. Hay una milicia que parece verdadera, pero esa no es. Por eso es la alerta que está haciendo el apóstol Pablo. Por eso pedía que estuvieran firmes. Por eso pedía que no era necesario que él fuera, sino que ellos ya se les había entregado una doctrina, ya se les había enseñado, no había que apartarse por ningún lado. La sencillez del evangelio, la sencillez de la palabra, eso era lo que ellos necesitaban hacer. No tenían que hacer una cantidad de rituales para poder obtener la salvación, no.
milites por ellas la buena milicia. Hay una buena milicia, manteniendo la fe y buena conciencia. Hay una relación entre habitar la buena milicia y mantener la fe y la buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe de algunos. Y ahí, a partir de ahí se habla de dos personajes que se apartaron completamente, y Pablo exhibe sus nombres. Mi enemigo quiere que yo milite los ejércitos de las tinieblas, que siempre esté distraído, que siempre esté desenfocado. Él quiere que yo esté distraído y Dios quiere que yo esté enfocado en lo que tengo que hacer. Mi enemigo quiere que yo esté enfocado o involucrado en cosas personales, que eso me distraiga completamente, y Dios quiere que yo esté enfocado en cosas o asuntos eternos. Mi enemigo quisiera sacarle partido a esa gran naturaleza egoísta que tenemos dentro de nosotros, en nuestra carne. Y Dios quiere sacarle partido a la unidad que solamente el Espíritu de Dios puede producir en nuestras vidas. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros. Él no necesita estar mirándolos. Él no necesita estar preguntándoles todos los días, haciendo un cuestionario, una especie de examen a ver qué están pensando. Que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados. Tenemos que entender por qué el apóstol Pablo dice que por nada debemos estar intimidados, pero eso lo veremos la semana entrante, cuando terminemos del versículo 28 hasta el versículo 30, y ahí terminemos. Dios bendiga esta palabra. La semana entrante miraremos por qué no debemos estar intimidados. Pero quiero hablar en una aplicación para nuestros amigos, para los amigos. Y te quiero preguntar una cosa. En esta batalla en la que estamos, ¿de qué lado estás? ¿De qué lado estás? Solamente existen dos bandos. Existe el bando de Dios luchando contra el pecado, o estás del lado del pecado luchando contra Dios. ¿Cuál de los dos bandos quieres estar? Yo te tengo una noticia. El bando que gana, y ya está establecido, ya está decretado, la Sagrada Escritura es completamente clara en que Dios ya ganó la batalla. Siempre hemos traído este ejemplo porque es un ejemplo que trae una recordación histórica. El pueblo alemán perdió su batalla un año antes de que ya se rindieran definitivamente, en la batalla de Normandía. En la batalla de Normandía fue el día de los aliados. Ese día, 11 meses antes de que ellos se rindieran, 11 meses antes, dieron una batalla tal que quedó tan fraccionado, tan aporreado, tan golpeado todo el ejército alemán, el propósito que tenían de destruir o de adueñarse de toda Europa, que solamente 11 meses después se entregaron definitivamente. Nuestro día fue la cruz del Calvario. Ahí, en la cruz del Calvario, el enemigo, la muerte, el pecado perdieron la batalla. Jesucristo, el Cordero perfecto, Él fue a la cruz del Calvario en una obediencia sublime al Padre. El Padre escogió los salvos. Él dijo, esta es mi familia. Cristo dijo, yo muero por ellos, y el Espíritu Santo en esta época, a partir de ahí y a partir de antes, Él estaba aplicando en los corazones esa salvación. En esta batalla, ¿de qué lado estás? Si no estás en Cristo, estás del lado del enemigo, estás del lado del pecado luchando contra Dios. Ese es tu bando es el de las tinieblas. Tú estás viendo una luz que no es verdadera. Así que te pido de verdad, amigo, que hagas algo. Y te quiero preguntar también, ¿quieres cambiar de bando? ¿Quieres pasarte para el bando ganador? Es rindiéndote al Señor.
es pidiéndole a Él, pidiéndole a Él que te dé el don del arrepentimiento, el don de la fe, para que puedas ser parte de la familia de Dios. Hay una ciudadanía del reino, hay un pasaporte diferente. Tu pasaporte de este mundo será rasgado, será roto, y se te entregará un nuevo pasaporte como conciudadano del cielo, de la familia de Dios. Y para la iglesia, no es difícil ampliar esta idea que hemos visto. Hemos visto que es una batalla y también que es un juego, que es como dos equipos chocan, y eso ellos en esa época lo entendían. Podemos trasladar esto a la iglesia local comparándola en este momento quizás con un equipo de atletas. Cada persona tiene un lugar asignado. Hay delanteros, hay medios, hay defensas, hay gente que corre por los lados, hay gente que brinca, hay gente que corre, hay gente que envía, hay una cantidad de funciones. Eso es la iglesia. Cada persona tiene su lugar, tiene su trabajo, cada persona cumple una función y en ayuda a los demás. No todos pueden ser capitanes, no todos pueden ser el número 10, no todos pueden ser el número 1, el arquero. Antes se conservaba siempre el número 1 para los arqueros. Todo equipo tiene que seguir las reglas, y la palabra de Dios es nuestro libro de reglas en esta batalla, en este juego que estamos haciendo. Hay una meta, y esa meta es honrar a Cristo y hacer su voluntad. Esa es la meta, allá tenemos que llegar. Si es una batalla, el terreno que estamos llegando es para la honra y la gloria de nuestro Dios. Y si es comparado esto con un juego, porque dichas palabras pueden ser entendidas como la batalla, como el ejército, la milicia en una batalla, o como el equipo que está enfrentando unos juegos. Si todos trabajamos unidos, podemos alcanzar la meta, podemos ganar el premio y glorificar al Señor. Pero en el instante en que alguno empieza a desobedecer las reglas, abandonar la disciplina de entrenamiento, la vida cristiana, créanme, demanda disciplina. O a buscar quizás la gloria personal, el esfuerzo en equipo desaparece y la división y la competencia interna empiezan a reinar. En otras palabras, Pablo nos recuerda una vez más la necesidad de tener una mente sencilla, una mente que obviamente tiene que soportar muchas cosas, pero que sea una mente sencilla. Hay un gozo en nuestras vidas. Esta carta es la carta del gozo. Incluso al batallar con nuestro enemigo, tenemos que conservar el gozo. Miren las dificultades en que estaba Pablo. Pablo estaba gozoso y les pedía: miren, si ustedes quieren que esté altamente gozoso, ámense. Mi gozo es grande, sé que están progresando, sé que van bien, pero si ustedes me doy cuenta de que ustedes han crecido el amor los unos por los otros, no son egoístas, ven a su hermano como más grande que ustedes, mi gozo será más grande. Tendremos gozo inclusive en el luchar contra el enemigo. Si vivimos por Cristo y el Evangelio, y si trabajamos unánimes como un equipo cristiano, créanme que llegaremos a esa meta. Somos ciudadanos del cielo, y por eso debemos ser constantes en nuestro comportamiento cristiano. Y vuelvo y lo repito, el apóstol Pablo lo dijo: comportaos. Y esa palabra comportaos tiene que ver porque somos personajes completamente públicos. Lo quiero repetir. Pablo en todas sus cartas también hace esta misma exhortación, y no quiero que pase solamente como aquella carta que nosotros estudiamos. No, cada vez que salgas a la calle, recuerda que tú eres ciudadano del cielo. En este momento, ¿qué estamos recordando cuando salimos a la calle? El bendito tapabocas. Muchas veces llevamos 3 o 4 metros o a media cuadra de la casa y sentimos un aire sobre nuestras caras y nos damos cuenta que no llevamos el tapabocas. De la misma manera, mis hermanos, los exhorto a que cada vez que salgamos a la calle, obviamente tenemos que ser excelentes cristianos dentro del hogar, pero en la parte donde somos personajes públicos, que es en la calle, cuando salgamos, recordemos que tenemos que llevar el tapabocas, no sé si por 1 año o 2 años, que tenemos que tener el tapabocas, y que somos ciudadanos del cielo, que tenemos que comportarnos como tal, que somos un equipo, que debemos cooperar y trabajar unidos.
y que al final podamos decir, como el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 4:7, por favor vayamos allá, resaltemos lo que vamos a leer, 2 de Timoteo 4:7. Vamos ahí, por favor. Dice así: he peleado la buena batalla. Todo esto encaja, el Evangelio es uno, es único, su mensaje es uno, único. Aquí está hablando ya de batalla, y miren lo que dice: he acabado la carrera, he guardado la fe. Por eso le está pidiendo eso a los filipenses. Por eso le está diciendo lo que le está diciendo: venga, sean firmes. O sea, compórtense bien, sean firmes. Vamos a pelear una gran batalla, necesitamos estar unidos, necesitamos estar unánimes, y ya después va a hablar de eso que siente toda la gente cuando está en una batalla y siente muchos disparos, que es miedo. Pero él también exhorta a la iglesia a no sentir miedo. Miren cómo dice: y en nada intimidados por los que se oponen. ¿Por qué? Porque va a haber oposición. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo. Quizás una de las palabras más duras que podrá analizar el enemigo dentro de la Sagrada Escritura es que Dios es un Dios justo. Él no puede ser burlado, Él no puede ser engañado, Él no puede ser comprado. Dios es un Dios justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Queridos hermanos, acompáñenme en una oración. Padre nuestro que estás en el cielo, en este día maravilloso queremos pedirte y suplicarte que nos dotes de la suficiente fortaleza para la batalla en que estamos. Interiormente hay una disputa entre lo que queda, los rastros que quedan del pecado en nuestras vidas y nuestro comportamiento y nuestra forma como nosotros debemos manejarnos. Pero afuera hay una batalla, hay enemigos, y hay un enemigo que es el líder de ellos, y es Satanás. ¿Cuántas veces hemos sido golpeados, derrotados, aporreados, y de una manera providencial tu Santo Espíritu ha sanado nuestras heridas, nos ha ayudado y hemos vuelto a levantarnos? Nos organizamos el uniforme para la batalla y volvimos a salir, o nos ponemos el uniforme y continuamos en ese juego. Gracias, Padre, por esta exhortación, por entender de qué se trata esta porción pequeña del Evangelio, pero que es vital para la iglesia conocerlo. Permite, Señor, que tengamos el discernimiento para comprender lo que sigue de aquí en adelante hasta terminar este capítulo, que si tú lo determinas, lo terminaremos la semana entrante, Dios mediante. Señor, bendícenos, guárdenos, protégenos. Hay un protector, una forma en que nosotros debemos manejarnos y protegernos, la cual le pedimos al Espíritu Santo que nos fortalezca, que nos ayude. Que la oración, el no separarnos de tu palabra, el saber que tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, fortalezca también nuestra fe, esa fe en nuestro Salvador, esa fe que es ese don precioso y divino entregado a nosotros. Sobrepasa nuestro entendimiento que es la fe, sobrepasa nuestro entendimiento que es esa batalla, pero la estamos librando cada día. La estamos librando cada vez que nosotros ponemos un paso afuera. Y te pido, Padre, que tu Santo Espíritu siempre esté anunciándonos que somos abanderados del Evangelio, que tenemos
a Cristo como quizás esa figura cuando Él entró a Jerusalén sobre un burrito, sobre un burrico. No importaba sobre lo que Él estaba montando. La gente no estaba mirando el burrito, estaban mirando a Cristo. Que nosotros seamos esos burritos. Que nosotros tengamos esa capacidad de que la gente no nos esté mirando a nosotros, sino que esté mirando a ese Espíritu de Dios en nuestras vidas, a ese morar de Cristo en nuestras vidas. Es una batalla fuerte y dura. Sabemos que el triunfo está hecho. Ese día D para nosotros es la cruz del Calvario, pero el día B, su victoria final, es cuando llegue y se escuche esa final con trompeta. Señor, permite que nosotros gocemos ese día de una manera extraordinaria, de una manera grande, de una manera alegre, gozosa, porque pasaremos nuestra eternidad con Él, porque iremos a esa boda preciosa a la cual estamos invitados nosotros, su novia, con el novio perfecto. Él perfeccionará su iglesia para que se case con su novio perfecto. Añoramos ese día, Señor. No nos podemos imaginar cómo es, pero ayúdanos ahora aquí que estamos en este mundo difícil, complejo, de muchos ataques, de muchos enemigos, pero tú nos darás la fortaleza necesaria para triunfar paso a paso, en grandes batallas o en pequeñas batallas, pero triunfaremos al final. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo y por la ayuda del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Y recibamos la bendición del Señor. Dios tenga misericordia de nosotros y nos bendiga. Haga resplandecer su rostro sobre nosotros, Selah, para que sea conocido en la tierra tu camino, en todas las naciones tu salvación. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. Alégrense y gócense las naciones, porque juzgarás los pueblos con equidad y pastorarás las naciones en la tierra, Selah. Te alaben los pueblos, oh Dios, todos los pueblos te alaben. La tierra dará su fruto, nos bendecirá Dios, el Dios nuestro. Bendíganos Dios y témanlo todos los términos de la tierra. Amén, amén y amén. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, llene nuestros corazones. Amén y amén.